¿Se están gozando en el Señor? Eso es, eso es. Nosotros estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios está haciendo con nosotros. Cuando uno mira lo que Dios ha hecho, de donde uno ha salido, realmente la historia es increíble, ¿verdad? En donde Dios nos ha traído. Pero lo hermoso de ser cristiano es de que la historia no se ha terminado. Todavía el Señor tiene más para nosotros. El Señor tiene más para nosotros. A veces uno se siente cómodo en el estado en que se encuentra y permanece ahí para siempre. Recuerdo yo una señora que tenía cáncer, ya ella falleció, pero esta señora decidió sentarse literalmente y ahí se quedó. No quería ir a ningún lado. Y aunque estaba enferma, ella podía desenvolverse y vivir una vida relativamente normal. Pero ella decidió sentarse y se quedó sentada como por unos 6 años. Y aparenta ser una exageración lo que estoy diciendo, pero no lo es. Se quedó literalmente sentada hasta que falleció. Hay más para nosotros, amén. Hay más. Agradecidos con Dios estamos por lo que Él ha hecho y a donde nos ha traído, pero aún hay más. Y esta es la visión nuestra para la siguiente etapa del año, la siguiente mitad. ¿Qué le parece? ¿Usted puede leer este verso conmigo a la cuenta de 3? ¿Sí? Para que mantengamos nuestra visión de más viva en nuestra mente. Vamos a leer este pasaje a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No se olviden que Él puede hacer más, pero no solo un poquito más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En otras palabras, Dios puede hacer con nosotros algo que simplemente nuestro razonamiento no puede captar, no puede razonar. Hay más para nosotros. Por lo tanto, crezcamos espiritualmente porque hay más. Amén. A través de la oración, a través del estudio de las Escrituras, a través del servicio, sigamos creciendo porque hay más. Más amor. Podemos crecer en el amor del Señor y amar a una persona, servir a esa persona con la intención de que Cristo brille y esa persona venga a los pies de Cristo. Y más, no olviden la meta nuestra financiera. Hay más. Agradecidos, pero hay más. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Antes de iniciar el sermón, quiero enfatizar 2 cosas. En primer lugar, que el 4 de julio, el Día de la Independencia, nuestra iglesia la pasa en el campamento del RCA en Crown Point, en donde hay cancha de fútbol, baloncesto, también se juega béisbol, también hay comida. Nosotros compartimos comida, hacemos nuestras comidas allá y también hay piscina y todo eso es gratis. Venga y pásela con nosotros el 4 de julio y finalmente, antes de salir de la iglesia, como fue anunciado, estaremos dándoles unos volantes que pueden ustedes compartir con la familia que tienen niños para que vengan a la iglesia durante las vacaciones de verano. Mateo 16, 13 al 20 es en donde vamos a estar en esta mañana. Vamos a ir al Señor en oración. Padre, en el nombre de Jesús, exaltamos tu nombre porque no hay nadie como tú. Dios bueno, misericordioso, clemente, santo, justo, verdadero, Dios de amor eres.
Y agradecidos también estamos por tu palabra que es luz a nuestro camino. Nos guía a tu verdad, nos expone tu santidad y tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes a entenderla, a captar tu mensaje y a ponerlo por práctica. Usa a este tu siervo, Señor, para tu honra y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El fundamento de la iglesia es el tema de esta mañana, el fundamento de la iglesia. Hace unos años, bastantes años, yo vivía en el estado de Missouri. En Missouri hay una ciudad que se llama Brownie. Brownie es una ciudad muy pequeña, apenas tiene 300 habitantes. Pero ahí había una casa que se veía bonita y estaba a un buen precio. Cuando yo fui a observar la casa, las paredes hermosas, el techo bonito, todo bonito, pero cuando voy abajo a chequear la fundación de la casa, el fundamento de la casa, pues no era una imagen muy atractiva, así que digamos nosotros. Habían grietas por todas partes. Y no solamente había grietas, sino que en otras secciones como que las grietas se habían crecido, se habían anchado. Estaban comiendo demasiado. Y cuando yo veo eso, digo, muchísimas gracias, pero no. Pero no. Es posible ver un edificio hermoso, pero si no tiene un fundamento bueno, en buen estado y sólido, pues el edificio está a la misericordia de los cambios climáticos, ¿verdad? O del ambiente. Una buena brisa viene y es posible que tumbe la casa. Una gran lluvia viene y desborona todo. Si el fundamento no es bueno, no es sólido, el edificio puede colapsar. Si nosotros vemos el panorama global de la Iglesia de Cristo, ¿qué observamos? Si nos vamos al este, a Asia y a Euroasia, nosotros encontramos la zona más hostil para el cristianismo. Los países árabes son extremadamente hostiles al evangelio. No solamente los árabes, pero en muchos países asiáticos simplemente es un peligro dar a conocer que sirves a Cristo. Si nos vamos a África, hace unas décadas el cristianismo estaba floreciendo. Un montón de africanos estaban viniendo a Cristo y se predecía que el cristiano común iba a ser un africano. Si ves el panorama normal y fueses a describir a un cristiano, ibas a describir a un africano. Porque como la población es siempre creciente, la gente estaba viniendo a Cristo en masas. Y fue entonces cuando los musulmanes se sintieron amenazados y establecieron ciertas organizaciones como el Boko Haram, en donde comenzaron a aterrorizar a la gente. Y uno se podría preguntar si esa visión del cristianismo en África ha sido alterada. Luego, si nos vamos al oeste, Europa y el continente americano, lo que notamos es una tendencia a la neutralidad religiosa, al escepticismo y al ateísmo. No es un misterio que la población americana que se dice ser cristiana ha estado disminuyendo desde hace 30 años. Europa es prácticamente un continente que ya no sirve a Cristo. Y en América Latina, aunque hay esperanza, copian todo lo que sale de aquí, ¿verdad? Y eso también lo estamos vendiendo a México, en Centroamérica, en Sudamérica y en las islas. Cuando entonces nosotros observamos el panorama global de la iglesia, podremos cuestionar el futuro de la iglesia.
Entonces, la pregunta es, ¿qué tan sólida, qué tan buena, qué tan útil es la fundación de la iglesia? Y más aún, ¿en qué consiste esa fundación? Mateo capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el verso 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Hemos tenido una serie de sermones concerniente a lo que la iglesia cree. Acabamos de terminar la serie concerniente a qué creemos nosotros de Dios. Hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora la pregunta es, ¿qué creemos de la iglesia? En este pasaje encontramos una interacción bastante única entre Jesús y sus discípulos. De acuerdo a la misma narrativa en el libro de Marcos, nos dan a entender las escrituras que Jesús y sus discípulos iban camino hacia Cesarea de Filipo. Anteriormente tenía un nombre diferente, esto era una región que pertenecía a la tribu de Neftalí. Luego se le comenzó a llamar Dan y finalmente se le cambió el nombre a Cesarea de Filipo en honor al César que se encontraba en esa época. Mientras andan caminando hacia esa aldea, ese lugar, Jesús formula qué opinión tiene la gente de mí. Y aunque el pasaje no revela el motivo detrás de la pregunta, uno puede razonar que Cristo quería que sus discípulos comenzaran a formar su concepto del Cristo, del Mesías, de quién Él es. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la gente responde, los discípulos responden que era pues Elías o Jeremías, otro profeta. Ellos entendían que algo divino había en Jesús, de que el contenido de su mensaje provenía de Dios y de que algo mesiánico también había. Obviamente Elías nunca murió, fue al cielo. Entonces piensan, bueno, este es el Elías porque Elías tenía que venir antes que el Mesías, ¿verdad? De acuerdo a las profecías. Entonces, tú no eres el profeta, o sea, tú no eres el Mesías, pero eres el que viene a preparar el camino del Mesías. Eso es lo que la gente pensaba. La gente tenía un concepto del Mesías o de Jesús erróneo. Entonces, lo que la gente piensa está bien. Jesús no ignoraba esas opiniones. Ahora la pregunta es, ¿y qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro se aventura a contestar y la respuesta de Pedro, en mi opinión, refleja un sentir común entre los apóstoles, de que Jesús era el Cristo.
Yo entiendo esto porque en el libro de San Juan capítulo 1, la Biblia nos habla de los primeros discípulos y la razón por la que seguían a Jesús, los primeros discípulos, es porque ellos pensaban que Jesús era el Mesías. Entonces nos da a entender a nosotros como que había un sentimiento común entre los discípulos de que Jesús era el Mesías y Pedro lo vocaliza. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al decir que Jesús es el Cristo, Pedro está diciendo, tú eres el ungido de Dios, el comisionado por Dios para salvar y redimir a la humanidad. Pero al decir que es el Hijo del Dios viviente, nos muestra la providencia de Jesús, que Él viene de Dios, pero no tan solo viene de Dios, es Dios. Anteriormente nosotros decíamos que Jesús era hijo de Dios en tres sentidos. Jesús era hijo de Dios en el primer lugar en el sentido de que fue por obra del Espíritu Santo de Dios que Él nació de María. En segundo lugar, Jesús es hijo de Dios en el sentido de que compartía la misma naturaleza que el Padre. El Padre y yo uno somos. Pero Jesús también es hijo de Dios en el sentido de que resucitó de entre los muertos, de acuerdo al libro de Romanos capítulo 1. La resurrección de Jesús muestra que Él es hijo de Dios. Pero qué tan bueno es un Dios muerto. Si murió no es Dios. Es del Dios verdadero, del Dios vivo. Jesús entonces aclara que la información que Él había dado a conocer viene del Espíritu Santo, y en esa respuesta o esa interacción de Jesús en el verso 17 es que encontramos quién es la fundación de la iglesia. Verso 17 nuevamente. Verso 18, perdón. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él era Pedro. Recuerdan que ya en esta ocasión Jesús le había cambiado el nombre. Él se llamaba Simón y Jesús le llama Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú edificas la iglesia sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Y hay dos opciones. Uno es que la roca es Jesús y otro que es la declaración sobre Jesús. Pero como la declaración es que Jesús es el Cristo, Cristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Jesús es el fundamento de nuestra iglesia. Y eso tiene implicaciones. ¿Qué implicación tiene el hecho de que Jesús sea la iglesia? En primer lugar, tiene la implicación de que ese fundamento es eterno. El fundamento de la iglesia es eterno. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis y allí encontramos descripciones sobre Jesús mismo, la Biblia nos dice que Él es el alfa y la omega. Y el alfa no es más que la primera letra del alfabeto griego, y la omega pues la última. Él es entonces, y luego dice, el primero y Él es el último. El eterno. Si Cristo es el fundamento de la iglesia, entonces ese fundamento es eterno. Interesante, porque la casa de la que yo les hablé tiene un fundamento que no es eterno. Y para que la casa no colapse hay que reparar el fundamento. Y vivimos en un país en donde usted puede hacer eso. ¿Usted sabía?
Hay aparatos que levantan la casa y la separan del fundamento. Y al separarla del fundamento, o pueden reparar el fundamento o simplemente destruir el fundamento y ponerle otro. De donde yo soy no hacen eso. Yo no sé si donde ustedes andan levantando casas y haciendo otro fundamento. Por allá si se destruyó la fundación, pues olvídate de eso, eso no sirve, ¿verdad? Lastimosamente esa es la realidad de los países nuestros. Pero por lo menos aquí hay un poquito de esperanza. Aún así el fundamento no es eterno. Eventualmente va a colapsar. Pero Cristo es un fundamento eterno. Porque como las Escrituras dicen, Él es la roca. Amén. Cristo es la roca. Y si el fundamento de la iglesia es eterno, también lo es la iglesia. Amén. También lo es la iglesia. Entonces Cristo como fundamento ofrece una base eterna para la iglesia. En segundo lugar, Cristo como fundamento ofrece una base sólida. Sólida. El libro de Isaías, capítulo 28, verso 16, nos habla de dicho fundamento. Isaías 28, 16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Hace muchísimos años yo fui parte de un equipo que construyó un puente colgante en Costa Rica, en una reserva indígena. En esta reserva existe el río que se llama Chirripó, en la reserva indígena llamada por el mismo nombre. Cuando es la época lluviosa, que en Costa Rica es la mitad del año, sin exageración alguna, yo creo que es el lugar donde más llueve, donde yo he ido, se crece el río. Y cuando crece el río, no se puede cruzar. Y como llueve la mitad del año, los indígenas tienen problemas para comprar sal, azúcar y ciertos comestibles, ¿no? De igual si alguien se enferma durante ese momento, cuando el río está crecido, ¿qué se puede hacer? El río divide los hospitales de la reserva. Fuimos a hacer ese puente colgante. ¿Y saben qué hicimos, hermanos? No, ustedes no saben, por eso les voy a decir. Nosotros compramos un taladro aquí en Estados Unidos, como de este tamaño, un taladro que uno puede transportar, pero de aire, como de este tamaño, y a gas, funciona con gasolina. Y compramos unas, ¿cómo se le llama lo que se le pone al taladro? Barrena, la barrena, de 6 pies. Teníamos barrena de 6 pies. Y lo que hicimos fue que encontramos rocas gigantescas a un lado de la montaña, lejos de del agua del río. Y fue en esa roca gigantesca en donde taladramos huecos de 6 pies. Y allí pusimos nosotros unos pines de acero para amarrar la base del
puente en esas rocas, de manera tal de que cuando el viento venga, pues como está en esa roca sólida, ese puente no va para ningún lado. Cuando el fundamento es sólido, las amenazas vienen, pero el edificio permanece. Amén. Amén, hermanos. Amén. La iglesia de Cristo tiene un fundamento sólido, que es Cristo. Por lo tanto, la tormenta de las mentiras pueden soplar en contra de la iglesia, pero ésta se mantendrá parada. Es posible que los vientos divisorios soplen contra ella, pero la iglesia se mantendrá estable. Es posible, mis hermanos, que el ambiente sea arbitrario, sea un ambiente en contra de la iglesia, como el que se está formando en este país en este momento. Pero aún así, como la iglesia se encuentra sobre una base sólida, la iglesia permanecerá. Amén. Entonces nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, la cual tiene un fundamento eterno, un fundamento sólido y un fundamento con un futuro brillante. Obviamente nosotros no podemos ver al futuro en el futuro, ¿verdad? Pero Jesús así nos los promete, que el futuro de la iglesia es un futuro brillante. Volvamos a Mateo 16. Verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Cristo mismo, edificaré mi iglesia. No la iglesia de un hombre, no la iglesia de un pastor, la iglesia de Cristo es de Él, amén. Ni suya tampoco. Cuando usted dice, mi iglesia está en tal lugar, no, esa iglesia no es suya, esa iglesia es de Cristo, amén. A la iglesia que usted pertenece está en tal lugar, o la congregación, pero la iglesia es del Señor. Él la compró por su sangre. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El mayor enemigo que un ser vivo puede tener es la muerte, ¿verdad que sí? Porque nosotros decimos, mientras hay vida las cosas se pueden solucionar, y es verdad. Pero el Hades es el lugar de los muertos, el ambiente de los muertos. Cuando las personas mueren, allá se van. Cuando usted y yo muramos, para allá nos vamos, para el Hades, el lugar de los muertos. Pero la iglesia no se va para allá. La iglesia no muere. Las puertas del Hades se abren para recibir a aquellos que mueren. Y el Hades mismo contiende en contra de la iglesia. Porque si el término aquí nuevamente 18 y las puertas del Hades no prevalecerán, da a entender de que hay tensión, ¿verdad? Hay tensión entre la iglesia de Dios y la muerte. Como que la muerte se lo quiere, ¿verdad? Como que lo quiere tragar. Se quiere tragar a la iglesia de Cristo, pero ella no prevalece contra la iglesia. Aunque el panorama global y local aparente ser
adverso a la iglesia. El futuro de la iglesia es un futuro brillante, lleno de vida, mis hermanos. Es un futuro brillante porque las promesas de Dios en ella se cumplen. Mateo capítulo 24, en el verso 35 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oye, qué pasaje más hermoso, ¿verdad que sí? Usted no se ha levantado como a las 3 de la mañana pensando: wow, no puedo dormir porque ese pasaje me mantuvo despierto. ¿No le ha pasado últimamente? Vamos a leerlo juntos, hermanos. ¿Qué les parece? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces las promesas de Cristo no pasan. La palabra de Cristo se cumple. La palabra que dice que Él viene por su iglesia se cumple. La palabra que dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está en medio, se cumple. La palabra que dice: y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, se cumple. La palabra que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, se cumple. Amén. Oye, qué ¿verdad? Como que eso nos debe mantener despiertos a las 3 de la mañana. El saber que todo lo que nuestro Salvador ha dicho se cumple, muestra que el futuro de la iglesia es un futuro brillante, porque el fundamento es Cristo. En primer lugar, un fundamento que es eterno. En segundo lugar, un fundamento sólido. Y en tercer lugar, un fundamento que provee un futuro brillante. Y esa iglesia que pertenecemos. Amén. Gloria a Dios. Un arquitecto americano se le comisionó el diseño de un edificio en Tokio, Japón. Se llama el Hotel Imperial en Tokio. Como ustedes sabrán, Tokio es una de las zonas más sísmicas del mundo. A cada rato tienen ellos grandes terremotos. El lugar en particular en donde se le había asignado a el arquitecto diseñar el edificio era un lugar que tenía lodo por debajo de la piedra. Pero como era un rascacielos, una gran parte de la fundación del hotel iba a estar en el lodo. Japón es el país más poblado del mundo. No porque tiene más gente que el mundo, sino por el tamaño del país. Es muy poca tierra y hay demasiada gente. No se puede escoger mucho la localidad, eso era lo que le habían dado. Y lo que este arquitecto encontró es que si los materiales de la fundación son buenos, son sólidos, aunque el terreno sea movedizo, el edificio iba a permanecer, porque cuando el terremoto viene, mueve la tierra, que era lodo, y eso absorbía parte del impacto. Y no muchos años después hubo un terremoto grandísimo en Japón. Los edificios del lado cayeron exceptuando a ese, porque los materiales en la fundación misma era sólida. Nuestro fundamento es Cristo. Él es el fundamento de la iglesia. Usted es parte de la iglesia de Cristo, amén. Entonces su fundamento es igual.
Su fundamento es eterno, es sólido y su fundamento tiene un futuro brillante. No se olvide eso. No se olvide que Cristo es su fundación. Y entonces cuando las amenazas en la vida vengan, sepa que usted puede permanecer. Amén. Usted puede permanecer. Mi hermano mayor, a veces cuando yo le pregunto cómo está, me dice parado. Todavía no se ha caído. Y qué bueno, ¿verdad? Parado está. Las amenazas financieras se vienen, hermanos, pero nosotros estamos parados. Los problemas relacionales se vienen, pero nosotros quedamos parados. Porque Cristo es nuestro fundamento, su fundación, porque usted es parte de la iglesia. No se deje tumbar. No sea como pasa a veces, que en las casas vienen los tornados y se lleva toda la parte de arriba, pero el fundamento queda ahí parado. Ese fundamento no se va para ningún lado. Ahora la casa, que es usted, debe de permanecer. Debe permanecer. Permanezcamos en Cristo. Permanezcamos sólidos, hermanos. Permanezcamos estables en Él. Y permanezcamos con una visión brillante de nuestro futuro. Quiero pedir al grupo de alabanza que pase al frente. A usted, mi hermano, que está aquí presente, le quiero invitarle a que tome esa decisión de permanecer unido siempre a ese fundamento. El tornado se va a venir en la vida y cuidado si ya vino. Y está soplando muchísimo, pero todavía estamos parados. Sigamos parados. Tome la decisión de estar parado, firme en Cristo. Independientemente de la situación en la que esté viviendo o pasando en este momento. Firme en Cristo. Si usted no ha entregado su corazón al Señor Jesús, su fundamento no es Cristo. Su edificio caerá, será destruido. Y el Hades lo recibirá. Y no habrá esperanza de vida para usted. Usted necesita a nuestro Señor. Y te invito a que pases al frente como señal de arrepentimiento, como señal de que tienes la intención de entregar tu vida a Cristo. Te invito a que lo hagas hoy, mientras cantamos esta canción. Pongámonos en pie, mis hermanos, y tomemos esta decisión.